Hola doctores, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la tuberculosis. Entonces, todo empieza acá, con la exposición a aerosoles infectados por Mycobacterium tuberculosis. La persona infectada expulsa, ya sea al hablar o al estornudar, las famosas gotas de fluge. Estas gotas de fluge van a contener partículas pequeñas de saliva y moco, y estas gotas van a tener un tamaño entre 5 a 10 micrómetros, y obviamente dentro de ellas pues van a estar los bacilos que corresponden al Mycobacterium tuberculosis. Entonces, las gotas, la transmisión a través de gotas de fluge, tengan en cuenta que va a ser a través de una distancia corta nada más, menos de 1 metro nada más son expulsados estas gotas. Bien, entonces es el contacto estrecho ya con una persona infectada. Ahora, esta persona infectada, como había comentado, va a expulsar estas gotas hacia una persona entre comillas sana. Y tengan en cuenta que en el 70% de los casos en la persona sana va a haber una liquidación del bacilo. Va a eliminar al bacilo, ya que tienen, obviamente, mecanismos protectores iniciales, como por ejemplo las vibrisas, que son los pelos en la nariz, en tu cavidad nasal. ¿Qué más? La mucosa respiratoria. Recuerda que la mucosa respiratoria en cuanto a su epitelio va a tener células ciliadas, células calciformes, ¿no? La célula calciforme que va a producir moco, junto con los cilios de las células ciliadas van a dar el mecanismo de barrido mucociliar, es decir, estos micobacterios se van a pegar en el moco y los cilios se van a encargar, como si fueran una escoba, de expulsar, en este caso el moco, ¿no? Hacia afuera. Muy bien. Y además el reflejo de la tos también contribuye a la expulsión o liquidación del bacilo. Bien. Sin embargo, el 30% de los casos, el Mycobacterium logra vencer estas, entre comillas, factores protectores. Bien. Logra vencer y cae hacia dónde? Hacia el alveolo. Una vez que cae el alveolo, va a ocasionar la primoinfección o también llamada tuberculosis primaria. ¿Ok? Entonces, ¿en qué va a consistir la primoinfección? Bien, como te había comentado, una vez que el Mycobacterium tuberculosis cae a nivel de los alveolos, se va a encontrar con un guardián, con una célula fagocítica. ¿Quién es? El macrófago alveolar. Bien, entonces el macrófago alveolar se va a encargar de la inmunidad innata, de tratar de destruir a ese Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, el Mycobacterium se va a salir con las suyas. ¿Cómo así? Mira, te había comentado en la clase pasada que el Mycobacterium en su pared celular tiene al lipoarabino manano, que se va a encargar de unirse al receptor de manosa del macrófago. Una vez que se une, el Mycobacterium va a ingresar. ¿Ok? Entonces está a nivel del citoplasma del macrófago alveolar. ¿Qué pasa ahí? Se va a formar el fagosoma. El fagosoma va a rodear a este bacilo. ¿Ok? Y lo que pasa normalmente con otras bacterias es que se va a unir el lisosoma con el fagosoma y de esta forma lo destruye al microorganismo. Sin embargo, en este caso, ya con el Mycobacterium, no va a pasar eso. El Mycobacterium tuberculosis tiene la capacidad de inhibir este proceso. Inhibe la fusión del fagosoma con el lisosoma, ¿ya? A través de procesos que ya hemos comentado en la clase pasada, como por ejemplo la producción de sulfátidos, ¿no? La producción, por ejemplo, de ureasa, arginasa, glutaminasa, asparginasa. ¿Ok? Perfecto. Ahora, no solo inhibe la fusión del fagolisosoma, sino también aprovecha el fagosoma para proliferar, para multiplicarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué concluimos con eso? Que se va a dar una fagocitosis fallida. Ya no va a servir la inmunidad innata. ¿Ok? Entonces se va a multiplicar tanto, mira, que va a llegar a un punto donde va a lisar la célula, va a destruir al macrófago. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el macrófago alveolar se va a dar cuenta que no va a poder combatir contra el Mycobacterium tuberculosis y va a ir a pedir ayuda. ¿Hacia dónde va? Hacia los ganglios linfáticos regionales, en este caso los ganglios iliares o paratraqueales. ¿Ok? Entonces, a ese nivel observa
el macrófago alveolar le va a presentar el antígeno a través de su complejo mayor de histocompatibilidad al linfocito T, ¿ya? Para que se dé la inmunidad adaptativa celular mediada por linfocitos T. Sin embargo, este proceso no es al instante, demora entre 3 a 6 semanas, y esto cobra bastante importancia y relevancia clínica del por qué pueden que salgan falsos negativos en la prueba de tuberculina, que ya lo voy a ir a comentar más adelante. Bien, no solo le va a presentar, mira, el macrófago alveolar el antígeno linfocito T, sino que también va a sintetizar y liberar interleuquina 12. ¿Qué hace la interleuquina 12? Convierte a un linfocito T helper 0 en un linfocito T helper 1. Y este linfocito T helper 1, mira, va a producir el interferón gamma. ¿Ok? Este interferón gamma va a generar y producir macrófagos activados. O sea, lo activa el macrófago. Es como que si le diera todas las armas. Este macrófago activado, mira, tiene la capacidad de producir, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno. Y estas tener actividad bactericida contra este micobacterio en tuberculosis. Bien, es como decir que lo potencia el macrófago. Muy bien. A su vez, este macrófago activado va a secretar factor de necrosis tumoral, entre otras quimiosinas, que lo que van a hacer es traer más monocitos. Bien, entonces miren, ¿qué va a dar lugar a un granuloma? El granuloma se va a formar porque, en primer lugar, estos macrófagos activados van a ir y van a comenzar a rodear al bacilo. Luego, como te había comentado, secreta factor de necrosis tumoral, por lo que más, en este caso, monocitos van a ir también a formar parte del granuloma, van a ir a rodear de manera organizada. ¿Ok? Muy bien. También te dije que estaba mediado por linfocitos T. Los linfocitos T también van a ir a rodear este bacilo. Muy bien. ¿Qué otras células más? Por ejemplo, los fibroblastos también rodean. Y en el centro, ¿qué se va a dar? La necrosis gaseosa. Esas son sus dos características que va a generar el Mycobacterium tuberculosis, un granuloma y la necrosis gaseosa. ¿Ok? Es algo muy importante. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿en qué va a consistir? Miren, la prueba de tuberculina. La prueba de tuberculina, doctores, ¿ya? En primer lugar, es un test que valora la reacción de hipersensibilidad tipo 4. Que esta, como ustedes ya saben, cuando llevaron en su clase de inmunología, está dada por linfocitos T. Esta es una reacción de hipersensibilidad mediada por linfocitos T. Y me ayuda a saber si el paciente ha tenido una exposición al Mycobacterium tuberculosis, si se ha dado la inmunidad adaptativa celular. ¿Bien? Pero no me dice si tiene la enfermedad o no. ¿Ya? Eso hay que tener bastante en cuenta. Porque en realidad, mira, en la mayoría de casos, este granuloma logra contener al bacilo. ¿Ya? No lo deja irse a otras partes, no lo deja seguir haciendo daño, lo logra contener. Puede, en este caso, contenerlo y mantenerlo en una forma inactiva, que es en este caso la forma latente, o puede simplemente erradicarlo, eliminarlo, y hablamos ahí de curada. Bien, entonces, como te había comentado, la prueba de tuberculina te dice si has tenido exposición o no, más no la enfermedad. ¿Ya? Y esta está sujeta a falsos negativos y a falsos positivos que lo veremos en otra clase. ¿Ya? Un falso negativo, por ejemplo, es tomarle la prueba de tuberculina antes de las 3 semanas, ¿ya?, de la exposición de riesgo que ha tenido el paciente con un paciente que ha tenido pues tuberculosis o alta sospecha de tuberculosis. ¿Ya? Entonces, si tú le tomas antes de las 3 semanas, puedes que tengas un resultado negativo pues en la prueba de tuberculina, porque aún no se desarrolla en ti la inmunidad celular adaptativa. Muy bien.
Ten en cuenta eso. Ahora, ¿qué hallazgos radiológicos y anatomopatológicos podemos encontrar en la primoinfección o tuberculosis primaria? Observen la imagen. Mira, como te había comentado, el Mycobacterium tuberculosis va a ingresar y ¿en dónde se va a situar? En mayor frecuencia se sitúa a nivel de los lóbulos inferiores. Bien, exactamente a nivel del segmento 6 que corresponde al basal superior. Ahora, estos bacilos se van a situar cerca a la pleura, es por eso que vas a encontrar en tus libros que tienen localización subpleural. Bien, sin embargo, otras localizaciones menos frecuentes son la parte inferior del lóbulo superior y el lóbulo medio. ¿Ok? Entonces, una vez que ingresan, recuerda que se encontraba con el macrófago y ocurría la inmunidad innata. Bien, entonces a ese nivel puede darse un proceso inflamatorio y esto evidenciarse como un consolidado lobar que me ocasiona una neumonía, pero esta neumonía es leve, ya que es un pequeño proceso inflamatorio. Puede que pase eso, ¿ya? A nivel clínico radiológico. Pero, como habíamos comentado, mira, no va a funcionar la inmunidad innata, por lo tanto, en este caso el macrófago va a ir hacia los ganglios, ¿no? Hacia los ganglios regionales, como por ejemplo los ciliares, los paratraqueales. Entonces, a ese nivel se va a dar la presentación de antígeno y obviamente van a activar linfocitos T, macrófagos activados y se va a dar un proceso inflamatorio. Es por eso que va a ocasionar aenopatías, una linfaenitis. ¿Ya? A su vez, el macrófago activado viajaba donde estaban el resto de bacilos y comenzaba a actuar, ¿no? Rodeándolos, luego atrayendo más células inflamatorias y así formando el granuloma. El granuloma corresponde al nódulo de Gone. Bien, y la suma del nódulo de Gone más la linfaenitis corresponde al complejo de Gone. Este es un hallazgo anatomopatológico. Bien, lo que puedes evidenciar acá, mira, esta es una adenopatía y en este caso sería el nódulo de Gone, ¿no? Que corresponde al granuloma. Ahora, estos se pueden fibrosar y calcificar. Cuando se calcifican, lo podemos evidenciar a nivel radiológico. Observen acá la calcificación ganglionar y acá el foco de Gone calcificado. Entonces, la suma de estos dos corresponde al complejo de Rank. Entonces, el complejo de Rank es un hallazgo radiológico y el complejo de Gone es un hallazgo anatomopatológico. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen tuberculosis primaria? En el 90% de los casos, esta tuberculosis puede curar. Quiere decir que se elimina al bacilo completamente. O estar de una forma latente, rodeadas por el granuloma. Estos bacilos, mira, van a estar de una forma dormida, entre comillas, o inactiva sin causarte ningún síntoma. Ahora, en el 10% de los casos, y estos están asociados ya sea porque la cepa es de alta virulencia, es un multidrogo resistente, o en el caso del huésped es un inmunocomprometido que tiene una respuesta al linfocito T inadecuada, como por ejemplo el paciente con VIH, o edades extremas, ¿no? Por un sistema inmune inmaduro, como por ejemplo los niños, ¿no? O los ancianos. Bien, todos ellos tienen riesgo a desarrollar lo que es la tuberculosis primaria progresiva, que va a consistir en lo siguiente. Miren, en el 60% de los casos se puede dar un derrame pleural, mira, ya que te había comentado que en la tuberculosis primaria es frecuente que esté a nivel subpleural, o sea, cerca de la pleura, y esto ocasiona un derrame pleural, ¿ok? Ahora, también se puede dar la adenitis compresiva, quiere decir que el ganglio crece tanto que va a obstruir una porción del bronquio y ya no va a llegar aire a las ramas bronquiales, ¿ok? Y esto puede ocasionar un colapso, es decir, una atelectasia. Ya se colapsa el pulmón ya que no va a llegar aire a esas partes, ¿no? Sobre todo las del lóbulo inferior. Muy bien. Entonces, la tuberculosis primaria progresiva en realidad se caracteriza, mira, porque no se puede contener al Mycobacterium tuberculosis. El granuloma no puede contenerlo. Por lo tanto, este va a proliferar sin límites y que va a ocasionar una diseminación linfohematógena, es decir, se va a otros órganos. Y esto te conduce a la famosa tuberculosis miliar. Bien, ahora,
regresemos acá. Un paciente ya que tiene una tuberculosis primaria de forma latente puede reactivarse. Es decir, puede despertar estos bacilos y conllevarte una tuberculosis secundaria. Un claro ejemplo es un paciente que tiene una tuberculosis de forma latente, pero después de unos años, lamentablemente, se contagia de VIH. Entonces, se inmunodeprime y esto condiciona a la reactivación de su Mycobacterium tuberculosis. Los pacientes con VIH tienen alto riesgo a desarrollar tuberculosis secundaria, ¿ok? O ya te has curado y te vuelves a reinfectar, ¿ya? Esto también te puede conducir a una tuberculosis secundaria. Ahora, ¿qué sucede en los pacientes con tuberculosis secundaria? Supongamos que es un ejemplo de una reinfección. Entonces estos bacilos van a ingresar y ahora se van a ir a la parte superior del lóbulo superior. Aquí, en la zona apical del pulmón. ¿Ok? En mayor frecuencia a nivel del segmento 2, conocido como ápico posterior. ¿Por qué esa zona? Porque ahí hay mayor concentración de oxígeno. Y recuerda que este es un bacilo aerobio estricto. Muy bien. Ahora, ten en cuenta que este es un paciente ya con una infección secundaria. Quiere decir que ya tuvo una prima infección, ya desarrolló la inmunidad adaptativa celular y ya tiene linfocitos T encargados de querer destruir al Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, este ejército de linfocitos T van a aumentar en número. Van a venir más linfocitos T a querer destruirlo. Entonces se va a dar la presencia o formación de granulomas. Recuerda que los granulomas ocasionan necrosis gaseosa. Entonces bastantes granulomas se van a formar y estos van a juntarse, van a coalescer, dando lugar a un gran foco de necrosis gaseosa. ¿Ok? Entonces, esta necrosis gaseosa formada o dada por los granulomas va a ocasionar las cavernas. ¿Ya? Entonces las cavernas se va a dar debido a una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 exagerada, ya dada por los linfocitos T. O sea, desencadenan una respuesta inflamatoria bastante exagerada con gran cantidad de linfocitos T y que va a dar lugar a la formación de cavernas. Muy bien. Entonces, estas cavernas, mira, van a incrementar en tamaño cada vez más y que pueden dañar lo que son las vías aéreas inferiores, como los bronquiolos. Una vez que dañan, estos bacilos pueden tener acceso a estas vías aéreas y poder ser expulsados. Es por eso que un paciente con cavernas, un paciente con tuberculosis secundaria y tiene cavernas, tiene mayor, en este caso, expulsión de bacilos. Es más contagioso ese paciente. ¿Ok? Además, también puede dañar la vasculatura a ese nivel y ocasionar pequeñas hemorragias y estas, como ya tienen acceso a la vía aérea, ser expulsadas, dando lugar a la hemoptisis, que se da en el 50% de los casos de tuberculosis secundaria. Muy bien, perfecto. Ahora, como te había comentado, las cavernas se van a dar por una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 exagerada, ¿no? De linfocitos T. Ahora, en un paciente con VIH hay menor probabilidad de que se forme cavernas. ¿Por qué crees? Porque tiene menos linfocitos TCE4. Entonces menor, en este caso respuesta inflamatoria mediada por linfocitos T. Menor probabilidad de que se desarrolle cavernas. ¿Ya? Ahí es por lógica. Y además son menos contagiosos. En cuanto a la clínica, el paciente con tuberculosis secundaria se caracteriza por una febrícula o fiebre leve, por tos productiva, ¿no? El famoso sintomático respiratorio, el que tose más de 15 días, ¿no? ¿Qué más? Sudoración nocturna, pérdida de peso. Esta pérdida de peso, doctores, está dado por el factor de necrosis tumoral, ¿ya? ¿Qué más? Malestar general, expectoración mucopurulenta y que luego puede hacerse el desarrollo de hemoptisis, ¿ya? Recuerde que en pacientes con VIH pueden ocasionar un falso negativo en el PPD y en las pruebas como por ejemplo la vaciloscopía. Muy bien. Ahora,
Si no se contiene esta enfermedad, no hay un tratamiento adecuado, puede diseminarse, ¿ya? Se disemina por vía linfohematógena y puede dar lugar a la formación o al desarrollo de tuberculosis miliar, ¿no? A diferentes órganos. Ten en cuenta que la zona o la afectación más frecuente de la tuberculosis miliar es la pleura, ¿ya? La localización extrapulmonar más frecuente. Muy bien, perfecto, pero también puede afectar a otras partes, ¿no? Por ejemplo, si afecta a las vértebras, se conoce como la enfermedad de Potts. Muy bien, ahora, ten en cuenta que la vacuna, ya conocida como la BCG, no te previene la infección, pero sí te previene la enfermedad grave, que es la TBC miliar y meningia. Ya esa es la forma más grave de la tuberculosis. Es muy importante la vacunación.